Estoy seguro que todas las personas, en mayor o menor medida, se han enfrentado a situaciones de duda o de ese miedo que te paraliza y no te deja actuar. En este vídeo vamos a ver de qué manera Dios nos enseña a vencer ese miedo. Tenemos que empezar por ahí, por creer que Dios nos puede librar del temor. Esa sensación de inquietud la hemos sentido todos. Incluso hasta podemos hablar de pánico cada vez que vamos a hacer algo nuevo. Nos invade ese miedo a lo desconocido, el temor a fracasar. Cuando el miedo envuelve nuestras vidas, nos paraliza, nos hace totalmente improductivos, ya que no avanzamos. Nuestro potencial se va a la basura. Pero Dios nos capacita para superar este miedo. En su palabra encontramos multitud de pasajes que nos hablan acerca del temor y de qué manera en él podemos superarlos. Quédate hasta el final del vídeo, porque en él vamos a analizar los distintos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a salir de esa situación de parálisis por causa de los temores y el miedo. No podemos tratar con el miedo si no reconocemos y sabemos de dónde viene. El miedo es una alerta natural que nos avisa de posibles peligros. Esto es natural, pero puede llegar a ser irracional y paralizarnos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está claro que Dios no quiere que vivamos con miedo, sino que el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar cualquier situación. Podemos encontrar distintos ejemplos en la Biblia de personas que fueron capacitadas por Dios para enfrentar los miedos. David era un joven pastor que no tuvo miedo para enfrentar al gigante Goliat cuando todo el pueblo estaba siendo atemorizado por él. David no confiaba en su fuerza ni astucia, confiaba en que con Dios él podría vencer al gigante. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, dice 1 Juan 4:18. Dios tiene un amor perfecto por nosotros, y cuando por fin nos sentimos seguros en su amor, podemos vencer el temor. Cuando la Biblia dice que Dios nos da la capacidad de dominio propio, se refiere a que Dios nos capacita para controlar nuestros pensamientos y emociones. El miedo puede transformarse en una esclavitud para nosotros. Pero si aplicamos la fe en nuestra vida, es posible poder controlarlo. ¿De qué manera lo podemos hacer práctico a esto? Cuando nos enfrentemos a una situación en la que experimentamos temor, lo primero es recordar que en el amor de Dios, el temor no tiene cabida. En ese momento tenemos que acudir a Dios en oración y buscar en la Biblia los ejemplos en los que se nos muestra cómo personas normales como tú y como yo pudieron vencer el temor apoyándose en Dios. Cuando sientes que el miedo empieza a apoderarse de ti, es en ese momento cuando debes detenerte a orar. Tienes que pedirle a nuestro Padre Celestial que te ayude a enfocarte en su verdad. Una acción que puede ser muy práctica es la de memorizar versículos bíblicos acerca de enfrentar el temor. Cuando nos encontremos en una situación de miedo y duda, esos versículos vendrán a tu mente. Tal vez no conoces acerca de esos versículos que te van a inspirar para poder vencer al miedo, así que vamos a mencionar algunos personajes bíblicos que tuvieron que superar el miedo para no quedar paralizados. El gran líder del pueblo de Israel, Moisés, es un gran ejemplo de esto. Dios le llamó para liberar a todo el pueblo de la esclavitud a la que Egipto lo sometía. Y Moisés tuvo miedo, no sentía que tuviese capacidad para hacerlo. Le puso muchas excusas a Dios, y todo debido a que el miedo no le dejaba actuar según la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo
para ir ante Faraón a decirle que libere al pueblo de Israel? Dice Moisés en Éxodo 3:11. Hay que analizar la respuesta de Dios, porque eso es aplicable a nosotros a cada momento de nuestras vidas. En el versículo 12 Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. No necesitaba Moisés de ninguna otra cosa, sino de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La promesa de que Dios estaría con él fue la que le dio a Moisés el valor para transformarse, desde ser una persona cobarde a ser el gran líder libertador del pueblo de Israel. Del mismo modo que con Moisés, a ti tampoco Dios te llama a hacer grandes cosas por su cuenta, sino que Él va siempre a tu lado y te ayudará en cada paso del camino. Miremos el ejemplo de Esther. En el libro de Esther encontramos otro gran ejemplo. Esther era una joven reina judía que necesitó vencer el miedo para acercarse al rey y así interceder por su pueblo que estaba en peligro. El sacrificio y coraje de Esther salvaron a su pueblo. Y esa es la gran enseñanza de esta mujer. A veces debemos tomar riesgos para conseguir que otros estén mejor. No hace falta ser un superhéroe para hacer esto. La receta es confiar en Dios y descansar en Él. Aunque estas historias bíblicas son muy antiguas, nos sirven para entender de qué manera actúa Dios. Tenemos que pensar que personas como Moisés o Esther no tenían nada especial. Eran personas normales como tú y como yo. Lo que tenían era que confiaban en Dios y eso les hacía encontrar la valentía y la fuerza que necesitaban para enfrentar sus desafíos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Pasar tiempo con Dios es la única manera en la que vamos a poder desarrollar ese dominio propio que nos permite salir de la zona de confort para introducirnos en aquellas cosas que nos pueden causar temor. La oración, la meditación en la palabra de Dios son las acciones que debemos hacer para estar cada vez más cerca de Dios. Conocer de qué manera actúa y cómo nos protege del mal. Cuando enfrentamos al temor, estas herramientas son nuestras mejores aliadas para salir victoriosos. Por medio de la oración, nos comunicamos directamente con Dios, donde podemos expresarle a Dios cuáles son nuestros temores, todo aquello que nos preocupa. Es una oportunidad inmejorable para ser consolados y guiados por Dios. Cuando oramos frases de confianza en Dios, nos fortalecemos de una manera poderosa para enfrentar todo aquello que nos asusta. Si te sientes abrumado por las circunstancias y el miedo te paraliza, párate un momento y levanta la siguiente oración. Señor, ayúdame, socórreme en este momento duro que estoy viviendo. Lléname de tu Santo Espíritu y dame el poder que le diste a Moisés para no temer a los egipcios, solo por saber que tú estabas con él. Dame el poder para enfrentar el miedo y cambiar ese espíritu de cobardía por un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús. Amén. Si haces esta oración creyendo, Dios te va a acompañar y te va a sacar de la situación de parálisis que enfrentas. Vas a poder vivir esa vida de victoria que Dios planeó para cada uno de sus hijos. Cuando pasamos por situaciones difíciles, el hacer una oración de poder nos ayuda a descansar realmente en Dios y así dar un paso al frente. Este paso al frente no solo es salir de esa situación puntual, sino que es un paso de crecimiento personal hacia una vida más plena. ¿Cómo cambiamos nuestra perspectiva negativa? Un uso práctico para salir de una perspectiva negativa es el agradecimiento. Si reemplazamos el temor y miedo a lo que vendrá por agradecimiento por lo que Dios ha hecho hasta ahora,
cambiamos el chip mental y eso nos ayuda a revestirnos del poder de Dios. Vivimos demasiado centrados en el futuro, en lo que vendrá, lo cual nos llena de estrés, de ansiedad y por lo tanto de temor y duda. Si nos acostumbramos a dar gracias a Dios por todo lo que hoy tenemos, nos fortalecemos en nuestro descanso en Él, lo que nos ayuda a afrontar el porvenir. Si estás agobiado, atemorizado y preocupado por lo que se te viene, en lugar de ahondar en esa sensación, mejor haz una oración de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho hasta ahora. Como dice su palabra, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Puedes orar así: Señor, gracias por todo lo que me has dado hasta aquí. Gracias porque siempre has sido fiel y me has sostenido. Gracias porque puedo confiar en ti, lo cual me ayuda a superar los temores de lo que me depara el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración te ayudará a ser libre de la esclavitud del miedo por lo que está delante. La ayuda de meditar en la palabra de Dios. Siempre debemos leer la Biblia, pero se trata de ir más allá de una lectura tal y como podemos leer una revista cualquiera. La lectura de la palabra de Dios debe ir acompañada de una profunda meditación acerca de las verdades que la Biblia tiene para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto, cuando nos acercamos a ella con fe, ella nos va a hablar acerca de lo que necesitamos en ese momento. El meditar en la palabra nos ayuda a calmar nuestra mente y poder enfocarnos en las promesas de Dios. Es importante centrarse en aquellos pasajes que nos inspiran y ayudan a confiar en el Dios Todopoderoso. Un buen ejemplo es el Salmo 23, escrito por David. Fíjate que empieza el Salmo con una declaración poderosa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Arranca con una expresión de fe: nada me va a faltar en un futuro, porque hoy es mi pastor. En el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra vez, al igual que Moisés, para David, el saber que Dios está con él le ayuda a superar el temor. Y David no está en un tiempo de vacaciones en el Caribe cuando escribe este salmo, ya que en el mismo él dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David está enfrentando peligros. Sin embargo, es capaz de cerrar diciendo que el bien y la misericordia de Dios le van a seguir todos los días. Qué gran ejemplo el rey David para nuestras vidas. En Isaías 41, Dios le dice al profeta: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando reflexionamos sobre estos versículos o historias y dejamos que esto llene nuestra mente, el Espíritu Santo obra en nosotros para alejar el temor y que crezca nuestra confianza en nuestro Padre. En nuestros días podemos contar con innumerables opciones para ayudarnos a meditar en la palabra de Dios. Tenemos aplicaciones móviles, la Biblia la podemos tener en nuestros teléfonos, canales de YouTube como este u otros que nos permiten tener un constante acercamiento a la meditación en la palabra de Dios. Una forma de meditar puede ser utilizar un cuaderno en el que vamos escribiendo cosas que descubrimos en la palabra de Dios o pensamientos que nos surgen al meditar en ella. Cuando más adelante leamos lo que hemos escrito, podremos volver a traer eso que estaba en nuestra mente en aquel momento. A lo largo del tiempo podemos ver el crecimiento espiritual que vamos teniendo. A veces subestimamos el poder que puede tener el apartar un momento cada día para orar y meditar en la palabra de Dios. Sin embargo, esta práctica puede ser de gran impacto en nuestra vida espiritual
y producir un cambio profundo. El miedo se alimenta de mentiras y distorsiones de la verdad, lo que muchas veces se llama medias verdades. Si logramos reemplazar esto por la verdad absoluta de la palabra de Dios, vamos a poder dejar atrás el temor. ¿De dónde surge el miedo? Pueden ser varias las fuentes de nuestros temores. A menudo tiene que ver con experiencias que hemos vivido en el pasado, cosas que otras personas nos transmiten o nos transmitieron en el pasado, o incluso las inseguridades propias de nuestro corazón. Lo que no debemos dejar de lado es que sobre todo esto está el enemigo utilizando todo para alejarnos de la verdad que Dios nos ofrece y mantenernos atados a Él. Cristo se refiere a Satanás como el padre de mentira. Por lo tanto, podemos concluir que mucho del miedo que tenemos son luchas de nuestra mente, pero sobre todo espirituales. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las mentiras. Pensamientos negativos del estilo no sirvo para nada, no sé hacer nada, estoy solo, no hacen más que acrecentar nuestros temores, hacernos sentir aislados y que nadie se preocupa por nuestras luchas. El pensamiento de que Dios no se ocupa de nosotros es tremendo, ya que nos quita toda esperanza, y eso es una gran mentira de Satanás. La incertidumbre es el principal alimento para el miedo. Cuando vemos al futuro como aterrador e incierto, nuestro temor va a crecer. Cuando ya hemos identificado la mentira del enemigo, lo que sigue es reemplazarlo por la verdad de Dios. Si pensamos que no somos lo suficientemente buenos, debemos cambiar eso por la verdad de Dios, que dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó con un propósito y eso ya nos da valor. Si pensamos que estamos solos, lo reemplazaremos por Hebreos 13:5, donde dice Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. Dios se ocupa de mí, no me abandona. Pedro escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El amor de Dios es particular, es para cada uno de nosotros. Dios se ocupa de cada uno. Puedes poner tu nombre ahí. Dios se ocupa de mí, Dios se ocupa de ti. Si pensamos que el futuro es incierto, lo podemos reemplazar con Jeremías 29:11, que dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El plan de Dios para nosotros es bueno, pero esto debe echar raíces en nuestro ser, para lo cual debemos estar cada día meditando en ello. La meditación en versículos como estos debe hacerse cada día. No podemos hacerlo una vez y nunca más pensar en ello. Para alimentarnos, comemos 4 o 5 veces cada día. Nunca decimos: no, hoy no comeré porque ya comí ayer. Del mismo modo, si queremos alimentar el espíritu, debemos pasar tiempo con Dios a diario. Una buena práctica puede ser la de escribir frases que estén apoyadas en la verdad de la Biblia, como por ejemplo: Dios está conmigo, soy una persona amada por Dios, Dios trazó un camino bueno para mí, la voluntad de Dios es agradable y perfecta para mi vida. Ora para pedirle a Dios que te ayude a vivir estas verdades, que no sean frases que salgan de lo intelectual simplemente, sino que estén arraigadas en nuestro corazón y que te ayuden a vivir en la plenitud de la verdad de Dios, con lo que el temor quedará atrás. También es bueno rodearse de personas que te recuerden esas verdades. Busca una comunidad de creyentes que te apoyen y te ayuden a poner una base firme en tu vida espiritual. Lo contrario a lo que el mundo te ofrece, que es lo negativo, lo malo y lo incierto. Dios nos creó para vivir en comunidad,
y una comunidad de creyentes es lo más sano para crecer en la verdad. En comunidad podemos fortalecernos y apoyarnos unos a otros. No podemos subestimar la importancia que tiene el formar parte de una comunidad cristiana, sobre todo porque es algo bíblico. Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. También la oración en grupo puede ser poderosa. Es una buena práctica juntar a la comunidad en tiempos de oración. Dios está en medio cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y si estos están de acuerdo en elevar las peticiones a Dios, Él responde. Cuando nos enfocamos a ayudar a otros dentro de la comunidad, a menudo nuestras propias preocupaciones disminuyen. Cuando la comunidad organiza actos de servicio al prójimo, no solo se está haciendo la voluntad de Dios, sino que también eso nos ayuda a ver nuestros propios problemas desde otra óptica. Dios no nos quiere ver atemorizados, viviendo una vida lamentable y en derrota. Nos quiere más que victoriosos, y para eso nos da las herramientas que necesitamos. Nos da su compañía, nos da las herramientas de la oración, la lectura de la palabra, la meditación en ella. También nos da una comunidad de gente que nos apoya. Utilicemos toda esa ayuda de nuestro Padre para poder vivir esa vida victoriosa. Una forma en la que puedes ayudar tú ahora mismo a los demás es escribiendo en los comentarios algún testimonio sobre cómo has superado el miedo, ya que eso le puede ayudar a alguien que esté pasando por lo que tú pasaste. Si el vídeo fue de bendición para ti, dale al me gusta y suscríbete al canal si no lo has hecho ya, para que recibas las notificaciones cuando hagamos nuevos vídeos como este. Que Dios bendiga tu vida.